Hola, ¿qué tal? Soy Silvia del Expreso Español. Si estás pensando en adaptar tu currículum al español para enviarlo a alguna empresa internacional, para entrar en el mercado de trabajo hispanohablante, este video o esta clase en video es para ti. Mira, cuando nos tenemos que preparar nuestro currículum, a veces es una situación un poco pesada, aburrida, no tenemos muchas ganas de preparar este tipo de documentos, pero son documentos claves. Tanto el currículum como la carta de presentación es la primera impresión del candidato ante el reclutador o la persona de recursos humanos que selecciona al personal. Y es clave que tengas en cuenta algunos aspectos que quiero mostrarte hoy, especialmente si tienes la influencia de otros idiomas como puede ser el portugués y el inglés. Y especialmente me gustaría hablar del portugués porque tenemos muchos falsos amigos, es decir, aquellas palabras que pueden resultar familiares, semejantes, a veces hasta iguales, pero que tienen significados completamente diferentes. Entonces voy a mostrarte que este documento clave va más allá de un mero trámite administrativo, que tienes que tener cuidado con errores gramaticales, sesgos cognitivos y también choques culturales. Errores gramaticales. Vamos a comenzar por ahí. Errores gramaticales simples, como por ejemplo en el título curriculum vitae, también puedes llamarlo de simplemente currículum o currículo, ¿sí? Se escriben de forma diferente. Por ejemplo, la palabra currículum o currículo, que significan lo mismo, llevan tilde, son palabras esdrújulas, ambas son, y se escriben con tilde. Ya si utilizas como título el vocablo del latín curriculum vitae pierde la tilde y siempre debes escribirlo con letra cursiva. Otro sinónimo es hoja de vida. Y que tengas en cuenta, averigües, preguntes, te informes sobre las equivalencias, el sistema académico y corporativo del país a donde vas a aplicar o a donde vas a enviar tu currículum. ¿Por qué? Porque específicamente en el caso del mundo hispanohablante, muchas veces las titulaciones, los nombres de los títulos y las equivalencias varían incluso entre países hispanohablantes. Y especialmente con Brasil tenemos algunas diferencias. Un bacharel del Brasil, ¿sí? Puede pensar que el título equivalente en español es el bachiller. ¿Por qué? Por la similitud, por tratarse de palabras que son falsos amigos, es decir, palabras que son semejantes o prácticamente iguales, pero mira, tienen un significado completamente diferente. No existe en el diccionario de la Real Academia Española el término bacharel. ¿Sí? En su lugar, un bacharel de Brasil es un licenciado en los países hispanohablantes. Entonces, en lugar de bacharelados que no existen, nosotros tenemos las licenciaturas. Siendo que licenciatura aquí en Brasil, por ejemplo, tiene una validez completamente diferente. Es una persona que hace una licenciatura obtiene un título para poder dar clases o impartir clases. El bachillerato del español o el bachiller significa que ha concluido la enseñanza media. Y otras diferencias de terminología puede ser con la maestría o el máster, ¿sí? En España de máster, ¿sí? El magíster, o sea, la persona que tiene una maestría o un máster puede ser llamado de maestro. Y aquí hay otra diferencia.
que tienes que preguntar, porque maestro o maestra también es la persona que el docente o el profesor para educación primaria. Para que no tengas dudas, yo voy a dejarte en el primer comentario fijado el link para mi blog, donde vas a encontrar la materia completa y un paquete con dos modelos, uno de currículum y otro de carta de presentación, que es la carta que anexamos al currículum, que puedes descargar gratuitamente. Y siguiendo con esto, es muy importante también el tono con que cómo vas a redactar el currículum. Si es una empresa más informal, requiere un tono más informal también, como puede ser una startup de personas jóvenes. Y si es un estudio de abogados, por ejemplo, más reconocido, que precisa de un tono más formal, más sobrio, tienes que tener esto en cuenta al redactar la carta de presentación y el currículum. Por último, además de que tiene que estar siempre redactado de forma clara y ordenada, que eso es básico, ¿sí? Que antes de enviarlo pases por la etapa de la revisión. Y aquí te sugiero que encuentres una persona que te ayude a revisarlo, porque aquí entran en juego los sesgos cognitivos. Biológicamente nuestro cerebro tiende a no percibir los errores tipográficos que cometemos y muchas veces puede ser un error de dedo al digitar, puede ser, nunca mandes tu currículum en manuscrita, siempre digitado correctamente, organizado. Si estás en una etapa de proceso de selección de personal y quieres que te ayude a redactar tu currículum o a preparar tu entrevista de empleo, puedes contactarme y hablar directamente conmigo por mensaje de WhatsApp, ¿sí? Que será un placer poder ayudarte. Espero que este contenido sea útil y nos vemos en la próxima clase en video. Un abrazo y chao, chao.